Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 5 de agosto de 2023. Siempre un gusto acompañarlos. En pocos minutos más, Astrid Singre nos va a informar desde el cuartel Modelo en Guayaquil, donde están los detenidos tras un operativo de la policía en los exteriores de la terminal terrestre. Y desde Quito, Ismenia Solórzano nos contará que se ha modificado el estado de excepción que rige en 3 puntos del país a propósito de las elecciones del próximo 20 de agosto. Revisamos de inmediato otros titulares. Policías se enfrentaron a tiros y capturaron a sujetos que transportaban droga en un vehículo. Ocurrió en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. 7 funcionarios del SNAI, entre ellos 2 directores, fueron detenidos por presuntamente facilitar el ingreso de objetos prohibidos a los centros carcelarios. Se levanta el toque de queda para funcionarios electorales en Durán, Manabí y Los Ríos. El presidente Lasso modificó el decreto de estado de excepción. Oferta de cupos en universidades públicas continúa siendo inferior a la demanda de postulantes. Autoridades detectan a más de 16.000 ecuatorianos que permanecen en situación irregular en Estados Unidos. Y en lo internacional, la justicia colombiana dejó en libertad a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En deportes, España y Japón se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina 2023. Además, revisaremos todos los goles del fútbol internacional. Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Aquí empezamos con la información. Mucha atención, policías se enfrentaron a tiros y capturaron a sujetos que transportaban droga en un vehículo. Esto ocurrió en los exteriores de la terminal terrestre en el norte de Guayaquil. Le contacto a esta hora de la tarde con nuestra compañera Astrid Singre, quien está en el cuartel Modelo. Ahí permanecen los detenidos. Astrid, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Carlos, amigos televidentes. A esta hora, 13 horas con 2 minutos. Así es, aquí ya pertenecen, se han trasladado a los detenidos y también hay una información que hemos podido recabar. Son 414 bloques de sustancias sujetas a fiscalización las que se han encontrado en este vehículo negro. Hay 3 personas detenidas, Carlos y amigos televidentes. Entre ellas estaría supuestamente un agente también de la Policía Nacional quien custodiaba esta droga. Este suceso ocurrió en horas de la mañana de este sábado 5 de agosto. Las cámaras de biovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron justamente esta intensa persecución de miembros de la policía, específicamente de grupos motorizados de la zona 8, a personas sospechosas que se movilizaban a bordo de un vehículo. Según información preliminar, Carlos, amigos televidentes, la persecución se inició en el cantón Durán y los sospechosos fueron neutralizados en los exteriores de la terminal terrestre Jaime Roldosa Aguilera de Guayaquil. Según la información también que hemos podido recabar en estos momentos, la Policía Nacional ya se encuentra haciendo muchas más investigaciones sobre este caso y se espera que en horas de la tarde ya se tenga pues un informe completo de cómo podría haber o qué habría sido el fin de estos bloques de sustancias sujetas a fiscalización que se trasladaban pues en fundas de yute. Volvemos a decir la información, son 414 bloques de sustancias sujetas a fiscalización y 3 personas detenidas. Entre ellas estaría supuestamente un agente de Policía Nacional quien también custodiaba esta droga. Aquí se encuentran tanto las evidencias en el cuartel Modelo como también los detenidos. Se espera por el pronunciamiento de la Policía Nacional en horas de la tarde. Carlos, amigos televidentes, ahora también a esta hora 13:04 de la tarde escuchemos a la policía quien nos dijo en horas de la mañana cómo se había dado esta persecución. Al momento una intervención por parte del grupo motorizado, asimismo logrando unos resultados sumamente positivos en la lucha contra el narcotráfico. Es así que hemos logrado la captura
de ciudadanos transportando sustancias sujetas a fiscalización. Posterior se les dará más información, asimismo existen personas detenidas, igualmente el vehículo con las posibles sustancias. Fue un cruce, aparentemente un cruce de balas también con los compañeros, en vista de que es una zona muy de alto tránsito. Asimismo ya se están realizando las investigaciones y el procedimiento correspondiente se va a adoptar en los próximos minutos. Bien, ahí teníamos la información que nos daba el agente de policía y que bueno, la información como lo señalaba pues también se va a ir expandiendo conforme va transcurriendo este día, este sábado 5 de agosto. Carlos, 414 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, un policía nuevamente pues inmiscuido en estos tipos de temas. Hay que ver las aclaraciones que da también en la institución sobre este caso. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas tardes. Gracias, Astrid, por la información. Estaremos pendientes de los detalles que ofrezca oportunamente la Policía Nacional sobre esta intervención que esperemos se dé en horas de la tarde. 1:05 p.m, tenemos más información. 7 funcionarios del SNAI fueron detenidos por el presunto ingreso de objetos prohibidos a los centros carcelarios. Entre los detenidos está el director del centro provisional, a quien Fiscalía ya formuló cargos, mientras que el director de la penitenciaría del Litoral, quien también fue aprehendido, fue liberado. Hasta 10 años de cárcel podría enfrentar a Ángel Cabrera Freire, director del Centro de Detención Provisional del Guayas. Esto luego de que la Fiscalía formule cargos en su contra por el ingreso de objetos prohibidos en un recinto carcelario. La decisión se da luego de que a Cabrera, la tarde de este viernes, se lo detuviera por encontrar en el tumbado de su oficina y la de sus colaboradores alrededor de 12 pistolas tipo Glock, un arma tipo fusil y otros artículos no permitidos. Esto en medio del tercer operativo penitenciario. Que son distintos modos de operar que tienen las personas que ingresan estos armamentos. Hay que verificar con la complicidad de algunas personas. Además de Cabrera, también fue detenido en este operativo Ronald Sánchez, quien estaba a cargo de la penitenciaría desde noviembre pasado. Su orden de detención se da por una supuesta omisión por el ingreso de objetos prohibidos en varios pabellones de la penitenciaría. Aquí ya saliendo de la ilegal detención de la Fiscalía, vamos a tomar las acciones legales correspondientes por esta detención ilegal. Porque no es posible que se detenga una persona que no ha cometido ningún delito con una arbitrariedad de esta manera. Todos los directores, su rol es única y exclusivamente de orden administrativo. La seguridad de los centros de rehabilitación social es única y exclusivamente de competencia de la Policía Nacional con el Cuerpo de Vigilancia Penitenciario. Frente a esto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, la única declaración que ha dado es vía Twitter. Podemos decir que este proceso está en investigación. Desde el SNAI se brindará todas las facilidades para que las entidades competentes realicen las investigaciones del caso. En este caso también se ha detenido a personal administrativo y 2 guías penitenciarios. Producto total de las requisas ejecutadas en el complejo penitenciario, policías y militares han hallado un arsenal de guerra compuesto por al menos 68 armas de fuego, entre ellas 14 fusiles, 23 pistolas 9 milímetros, 2 revólveres 38 milímetros y 2 subametralladoras, así como también celulares. La penitenciaría del Litoral recientemente fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre reos que, según la Fiscalía General del Estado, dejó 31 personas fallecidas y 14 heridas. Y una persona fue asesinada por sicarios la tarde de este viernes en los exteriores de una urbanización ubicada en la avenida León Febres Cordero, en la parroquia La Aurora del cantón Daule. Según información preliminar, el cuerpo quedó tendido cerca de la garita de la urbanización. Por ahora se desconoce la identidad del fallecido o si era residente de este sector. Las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de sangre. El ciudadano estaba conduciendo una motocicleta. De lo que se conoce iba a ser un comercio de la misma y otro vehículo había estado esperando, el cual comete los impactos de arma de fuego en contra de su humanidad. Posiblemente ya haya estado premeditado el sicariato. De lo que verificamos no registra antecedentes penales. Y el ministro de Gobierno Henry Cucalón anunció que el próximo 10 de agosto el país verá el nuevo material bélico en la práctica letal para enfrentar al crimen organizado, cita textual, y aseguró que en 30 días finalmente llegarán los chalecos para la Policía Nacional.
Dijo Cucalón que al momento el Ministerio del Interior tiene 12 procesos de contratación por 67 millones de dólares que se concretarán antes del cambio de gobierno. Adelantó que para el mes de octubre la ejecución presupuestaria del gobierno de forma global alcanzará el 92%, respondiendo así a las críticas sobre la baja ejecución de algunas carteras de Estado. El caso más crítico, al término del primer semestre de 2023, precisamente la del Ministerio del Interior. El presidente Lasso modificó el estado de excepción para las elecciones anticipadas 2023. Con ello se levanta el toque de queda para los funcionarios electorales en el Cantón Durán y las provincias de Los Ríos y Manabí. El contacto a esta hora es con nuestra compañera Ismenia Solórzano desde la capital para que nos amplíe la información. Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buena tarde. En efecto, los funcionarios electorales, miembros de las juntas receptoras del voto, representantes de organizaciones políticas y observadores, tanto nacionales como internacionales, están exentos del toque de queda en 3 provincias. En las 3 provincias donde actualmente rige el estado de excepción, que son Los Ríos, Manabí y Guayas. Esto tras el decreto ejecutivo emitido en las últimas horas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Se trata del decreto 836, pero para conocer más detalles y conocer el criterio de expertos también les hemos preparado el siguiente reportaje. Se trata de una medida que estará vigente desde las 12 horas del domingo 6 de agosto hasta las 24 horas del miércoles 30 del mismo mes. Y es que así quedó establecido el decreto ejecutivo 836, suscrito el pasado 3 de agosto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, tras modificar el estado de excepción para las elecciones anticipadas 2023. A decir de expertos, esta medida es necesaria en medio de un complicado panorama electoral que atraviesa el país. Eso es, digamos, lo que debía haberse hecho y está bien. Sin embargo, adicionalmente deben haber medidas que no necesariamente tienen que hacerse públicas, pero que tienen que implementarse. Aquello de dar mucho mayor seguridad a los locales del CNE en estos sitios, a los locales de los recintos electorales, es decir, donde se va a votar el día de las elecciones. Para ser más específicos, el decreto de estado de excepción establece que están exentos del toque de queda los siguientes grupos: funcionarios electorales, miembros de las juntas receptoras del voto, representantes de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y además actores del proceso electoral debidamente acreditados. De igual manera, unidades prestadoras del servicio de transporte terrestre público, de pasajeros interprovincial e intraprovincial. Es decir, con esta decisión del presidente se modificó el decreto 824 del pasado 24 de julio, en el cual se declaró estado de excepción por 60 días por grave conmoción interna debido al incremento de los índices de violencia y criminalidad en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. Tras ello, el pedido de levantar la movilidad al personal electoral fue realizado por la presidenta del CNE, Diana Tamaint. Para que el Consejo Nacional Electoral en el proceso en sí esté exento, o sea, parte de las excepciones para funcionarios electorales, observadores nacionales e internacionales, para los delegados de las organizaciones políticas y todo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas que están en la dinámica del proceso electoral y que permanentemente trabajamos 24/7. No sería dable que se pudiera repetir hechos como el asesinato del candidato a la asamblea por la provincia de Esmeraldas o el asesinato del alcalde Intriago en Manta. Y es que el próximo 20 de agosto se elegirá el nuevo presidente y asambleístas, además de resolver la situación de explotación petrolera del Yasuní y del Choco Andino. Pero para ello, durante este mes, los actores electorales se deben movilizar a escala nacional para que todos los instrumentos de sufragio se encuentren en orden. Pero todas las personas que están inmersas a esta medida deben presentar obligatoriamente sus credenciales, carnets que identifique que son miembros electorales. Esto porque se realizarán sobre todo y específicamente en estas 3 provincias, Guayas, Manabí, Los Ríos, operativos tanto policiales como militares. Es la información que se registra a esta hora de la tarde en la capital. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Ismenia. Importante información entonces. Y continúa el recorrido de los 8 candidatos presidenciales en todo el país. En las últimas horas, caravanas y entrevistas son las actividades que cada uno de ellos han realizado en distintas provincias. Cada vez falta menos para que los ecuatorianos elijan al próximo presidente que gobernará el país. Y para ello cada uno hace sus mejores esfuerzos. El candidato Otto Sonnenholzner por la alianza Actuemos, por ejemplo, en las últimas horas cumplió su agenda en la provincia de Chimborazo y Cotopaxi. Ahí destacó sobre su programa social que tiene en su plan de trabajo, sobre el acompañamiento y asesoría técnica en el campo que lo requiere. Eso además que se reunió con representantes de las juntas de agua. Tenemos que cambiar esa triste realidad de que la ruralidad es tiene el doble de pobreza que las zonas urbanas. Esa triste realidad de que nacer en el campo es casi una condena a morir pobre. El candidato Fernando Villavicencio por la alianza Gente Buena Construye, en cambio, visitó Tulcán. Junto a él, una multitud recorrió las calles de San Gabriel, Huaca y Julio Andrade. A esto se suma que Villavicencio, a través de su cuenta de Twitter, desmintió que su presupuesto privado para la campaña electoral sea de más de $3 millones. Y es que aquí estima que su campaña no superará los $300.000 y hasta el próximo 10 de agosto presentará el supuesto técnico y financiero. La candidata por el correísmo Luisa González visitó las provincias de Orellana y Napo en la Amazonía. Ahí se reunió con autoridades locales en donde trató temas de seguridad, empleo, educación y salud. Mientras que Jan Topic por el Partido Social Cristiano y Jaco Pérez por la alianza Claro que se puede desarrollaron sus agendas de actividades en la provincia de Pichincha. Así, con el pie en el acelerador, los 8 candidatos a la presidencia de la República presentan sus propuestas en distintos puntos del país, a 15 días de las elecciones anticipadas. Regresamos a los temas nacionales. La oferta de cupos en el sistema de educación pública del país no acapara o no sustenta la gran demanda de postulantes que existe. Y aunque se eliminó el examen de la Cenecit y se traspasó el proceso de admisión a cada universidad, aún hay 5 instituciones superiores asistidas. Se lo explicamos. 130.000 cupos se ofrecen semestralmente en el sistema de educación superior del país. No obstante, desde la Cenecit se asegura que en ciertas carreras como medicina existe más demanda de estudiantes que los propios cupos disponibles. Aquí un ejemplo. Cada semestre en las aproximadamente 9 universidades que tienen la carrera mencionada se entregan 1.000 cupos, pero la demanda asciende a 30.000 estudiantes. Entonces, ¿quiénes realmente obtienen las plazas disponibles? Lo que va a primar, más que una nota, y primero han tenido cupo durante estos periodos, siempre las personas de mayor situación de vulnerabilidad, las personas de mérito académico. Y aunque si bien es cierto que se eliminó el examen del Cenecit y se traspasó el proceso de admisión a cada universidad, aún existen 5 universidades asistidas, entre las que constan la Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Universidad Técnica de Babahoyo y la Universidad Luis de Vargas Torres, y también se suman los 55 institutos tecnológicos superiores. Es decir, los estudiantes que postulen para estos establecimientos primero deberán completar el registro único nacional, luego pasan a la etapa de inscripción que finalizó el 4 de agosto y se tiene previsto que en septiembre inicien los exámenes de ingreso de la universidad elegida. Por otro lado, también existen las universidades no asistidas, como es el caso de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que tiene su propio sistema de ingreso. Si el ciudadano no completa el registro único, no podrá acceder a educación superior. Paso 2, registro para el examen de ingreso en la ESPOL. Una vez que se le informa el día del examen, vienen los aspirantes y pueden rendir las pruebas de acuerdo a la carrera que ellos escogen. En la ESPOL, por ejemplo, en el periodo 2023-1 se ofrecieron más de 3.000 cupos, aunque la demanda fue de 4.000 estudiantes. Y unas 1.400 unidades educativas a nivel nacional serían susceptibles a posibles inundaciones. Aproximadamente 4.000 podrían tener afectaciones por deslizamientos de tierra ante la presencia del fenómeno del Niño. Se evalúa la necesidad de identificar otros espacios que sean utilizados como albergues.
El fenómeno del Niño continúa en su formación y se espera que llegue a las costas del país a finales de este año. Lo que aún no se conoce es la intensidad con la que vaya a impactar el evento natural, por lo que desde el Ministerio de Educación se ha activado un plan de continuidad educativa que contempla evaluaciones a las actividades escolares que podrían ser presencial o a distancia, dependiendo de la susceptibilidad de las instituciones. Hemos trabajado principalmente en un plan de continuidad educativa, el cual contempla afectaciones a la infraestructura educativa. Hemos definido niveles tanto en alto, medio o bajo, determinar la modalidad en la que los estudiantes van a continuar el sistema educativo. Además de esto, la planificación contempla 2 escenarios en los cuales 4.500 establecimientos educativos podrían verse afectados. El primer escenario previsto son las inundaciones, en las que 1.194 planteles, debido a su ubicación, presentarían dificultades operativas. Aquí 250.000 personas de la comunidad educativa tendrían que continuar a distancia, en tanto que en el posible escenario de deslizamientos de tierra, 3.300 unidades educativas serían afectadas, lo que representa que más de 4.000 estudiantes y docentes retornen a la modalidad a distancia. Que aproximadamente estarían expuestas 4.500 instituciones educativas a nivel nacional, en un escenario, digamos, de fenómeno del Niño. Esto puede variar conforme a las afectaciones, dependiendo la intensidad del evento. Asimismo, la cartera de Estado ha identificado a unidades educativas en 3 tipos de alerta. En alerta alta se encuentran 258 planteles, en la alerta media 1.142 instituciones y en la alerta baja 722 unidades educativas. Esto también nos permite identificar otros espacios para brindar el servicio educativo y que las clases no se suspendan en general. Este es el objetivo también de este ministerio, que la continuidad educativa siga siendo un hecho y que no haya suspensión de clases, sino que puedan pasar una modalidad virtual. Desde la gestión de riesgos del Ministerio de Educación se evalúa la necesidad de identificar otros espacios que sean utilizados como albergues para no perjudicar a más educandos. Y atención, se dejarán entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en atrasos al nuevo gobierno, según el viceministro de Finanzas. En la lista, deudas al IES, a las prefecturas y a los municipios. El gobierno cerró el primer semestre de 2023 arrastrando 1.492 millones de dólares en atrasos, la mayoría correspondiente al pago del aporte del 40% a la seguridad social. El viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, aclara que el régimen ha concentrado sus esfuerzos en pagar una deuda que no empezó en 2021 y que eso explica mucho. Es decir, lo que hemos pagado a la seguridad social corresponde más que al periodo de gobierno que nosotros estamos. Es decir, 24 meses, yo he pagado un equivalente a 30 a 35 meses, porque estoy cubriendo asimismo las obligaciones viejas. Otro de los rubros, la deuda con prefecturas y alcaldías por concepto de devolución de IVA y pagos al Fondo de Equidad Territorial. El gobierno y las prefecturas se sentaron a la mesa esta semana, pero el viceministro aclara que el monto de la deuda aún tiene que definirse. Se habló de 456 millones de dólares. No son cifras definitivas, no se ha hecho ningún reconocimiento de una deuda de 400 millones de dólares. Dentro de ese valor hay muchas cosas que discutir, no estamos diciendo o desconociendo que existan esos problemas que están ahí, pero hay valores que todavía deben ser trabajados en mesas técnicas, determinado, base legal y todo lo demás. Si son los 200 millones que están ahí, son los 200 millones. Si son 100, son 100. Si son 400, son 400. En agosto y septiembre el gobierno desembolsará a las prefecturas 20 millones de dólares y en los próximos 6 meses, en suma, 150 millones de dólares. A los municipios se les adeuda 76 millones, aproximadamente 50, dijo, se les cancelará en los próximos 6 meses. En suma, dice el viceministro, al nuevo gobierno se le dejará entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en atrasos, que no han sido originados en la actual administración, dice, y que es mucho menos de lo que les tocó recibir. Puede ser del orden de entre los 2.000 y 2.500 millones el valor que estamos hablando. No significan atrasos de pagos a un proveedor que no le estoy haciendo en este instante, sino que estamos hablando de cosas que vienen arrastrándose de varios años atrás. En este momento, las cuentas por pagar a las que hacen referencia son muy inferiores a las que se encontraban antes. Insisto, esto es algo que va evolucionando. Es decir, yo voy pagando las deudas viejas, voy abriendo las nuevas y en el tiempo voy cerrando ese valor que se encuentra ahí. Sin embargo, asegura, para afrontar el embate del fenómeno del Niño se dejan firmados créditos con la CAF por 1.000 millones de dólares y otros 400 millones
en una línea de crédito ampliada con el BID. La conexión aérea desde y hacia la ciudad de Cuenca ha mejorado notablemente en las últimas semanas. Destinos como Quito y Guayaquil cuentan con varias frecuencias diarias. Por ejemplo, este viernes volvió a operar Aeroregional entre Cuenca y Quito con conexión a Panamá. Es el vuelo de la compañía Aeroregional que vuelve a operar entre la ruta Quito-Cuenca. Pasada las 7 de la mañana de este viernes, llegó el vuelo al aeropuerto Mariscal Amar. Las principales autoridades de la ciudad lo esperaban. 8 vuelos a la semana, 2 al día, durante 4 días a la semana, que conectan directamente con Panamá y próximamente con Lima. Aeroregional siempre tiene una tarifa plana de $80 por vía. Estamos dando alrededor de un 10% de descuento a las personas que reserven por Aeroregional. Con esto se mejora notablemente la conexión aérea desde y hacia la ciudad de Cuenca. Son varias las compañías operando actualmente y se espera que lleguen más, dijo el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Pongo esta responsabilidad en todos los cuencanos y cuencanas, sobre todo y quienes nos visitan, de poder utilizar estas aerolíneas, no dejar que mueran, que decrezcan, sino más bien que esto pueda aportar para que se regule el costo del mercado aeronáutico con Cuenca. Esperemos que a futuro tengamos ya la de Guayaquil y Manta que se ha hablado. El primer personero municipal añadió que se ha pedido al gobierno nacional poder hacer migración y antinarcóticos en esta terminal aérea. Ese es el compromiso del ministro Zapata y del presidente, así que esperamos que ellos puedan proceder de la manera más pronta posible. Por otro lado, se busca mejorar los servicios en este aeropuerto. Uno de ellos es la colocación de mangas, aquellas que fueron hace varios años donadas por el antiguo aeropuerto de Quito. Nosotros vamos a hacer una inspección que nos permita verificar el estado real de estas mangas y determinar un presupuesto necesario para poder activar de nuevo las mangas y conectarlas en este terminal. Lo que es importante mencionar a la ciudadanía es que colocar las mangas va a implicar un cambio sustancial de este terminal, porque los pasajeros tendrán que abordar desde el segundo piso. En tanto, el arreglo de la pista está proyectado para el próximo año. Le contamos que en 2014 fue inaugurado el Aeropuerto General Ulpiano Páez en Salinas como una de las obras más importantes a nivel nacional. En 2018 cesaron los vuelos comerciales y actualmente funciona solo para operaciones privadas. El contacto a esta hora es con Mili Pico, quien está en Salinas con todos los detalles. Mili, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Y sí, a esta hora de la tarde nos encontramos en las afueras del Aeropuerto General Ulpiano Páez, ubicado en el cantón Salinas, asentado en 300 hectáreas. Aeropuerto que fue construido con la intención de que potencie el comercio y la economía en el país. Sin embargo, hasta la fecha los planes han cambiado. Les hemos preparado un informe. Se inauguró en 2014 como la obra más grande que tendría el cantón Salinas. Así se catalogó el Aeropuerto General Ulpiano Páez, el cual fue construido con miras a la internacionalización, al proyectarse como un centro de atención turística de primer nivel para América Latina. Es un aeropuerto que tiene todas la tecnología de un aeropuerto internacional directamente, los vuelos desde toda la región. Aunque casi 10 años después, la realidad es esta. La salinidad y falta de mantenimiento es evidente. Maleza en los alrededores, garitas sin guardia y en condiciones insalubres, cámaras sin funcionar, fallas geológicas en la vía de ingreso, tumbado en pésimas condiciones y demás. Aunque esto es solo lo que se puede ver en las zonas de libre acceso. El presupuesto invertido en su construcción fue de aproximadamente $49 millones. En 2018, con el cierre de TAME, los vuelos comerciales a nivel nacional cesaron. Actualmente recibe un promedio de 25 a 30 vuelos de aviación general. Estas operaciones se reducen a actividades privadas. Aquí nace la incógnita: ¿de qué manera se podría potenciar el volver a ofertar vuelos nacionales? Inicialmente tiene que unirse las cámaras, en este caso el GAT de Salinas, el GAT provincial de Santa Elena, de esta manera que vayan ellos conociendo y observando dónde están los puntos fuertes para poder potencializar. Denis Córdoba, alcalde del cantón Salinas, aseguró que se están realizando los trámites correspondientes. Actualmente todo está en un solo código catastral, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es delimitar cuál le corresponde a la DAC y cuál le corresponde a la FAI. Luego de regularizar ese trámite, nosotros empezaríamos ya a solicitar la competencia del aeropuerto en sí, ¿no?
Comerciantes y artesanos son enérgicos al mencionar que sería importante para el desarrollo turístico de este sector el habilitar el funcionamiento de esta terminal aeroportuaria. Una vía de transporte aérea donde la gente se sienta más segura viajando, creo que va a ser bueno para Salinas que se abra el aeropuerto. Consta con 2 pistas operativas. Según la DAC, tiene todos los servicios disponibles para atender operaciones aéreas. Para la elaboración de este reportaje, el ingreso a las instalaciones fue guiado y se nos prohibió acceder a distintos lados. Los peninsulares coinciden en que sería la mejor decisión el reaperturar el aeropuerto con la finalidad de incentivar el turismo de manera local, nacional e internacional. Continuamos en estudios con más. En buenas tardes. Realmente impresionante, un aeropuerto prácticamente en el abandono. Gracias, Mili, por la información.